¿Qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, muchas gracias por el recibimiento. ¿Qué les parece si el día de hoy hablamos sobre los dispositivos terapéuticos de la fisioterapia? Bueno, para empezar, la fisioterapia se debe entender desde el conjunto de actuaciones, métodos y técnicas que de forma personal o colectiva se han basado en el empleo de los agentes físicos, ¿no? Dentro de situaciones históricos-sociales ¿no? Diferentes con el fin de promover la salud. Así, desde el hombre primitivo encontramos referencias a tratamientos naturales o basados en agentes físicos para combatir la enfermedad asociadas en un principio de rituales mágicos religiosos. A mediados del siglo XX y después de las guerras mundiales o epidemias como la poliomielitis, ¿no? Cuyas facturas fueron una de la gran cantidad de enfermos, lesionados y discapacitados, poco a poco se fue asentando, ¿no? A la base médica ¿no? La idea de una creación de un corpus profesional que se consagre exclusivamente al estudio de la práctica de la disciplina en la terapia física. Este es el motivo de la creación oficial de los cuerpos de fisioterapeutas en todo el mundo, ¿no? La profesionalización y el despegue de la misma al acceder la fisioterapia al rango de un estudio de carácter universitario. En la actualidad, gracias a los avances de la tecnología y fiel a su historia y tradición, la fisioterapia dispone a su alcance, ¿no? Del uso de numerosos agentes físicos, como masaje, agua, sonido, electricidad, ¿no? Entre otras. En las modalidades, ¿no? De la electroterapia, ultrasonido, ¿no? Hidroterapia, entre otras, pero sin descuidar, ¿no? O abandonar el desarrollo e impulso de nuevas concepciones y métodos de terapia manual, la cual es la principal herramienta del fisioterapeuta para la prevención y tratamiento, curación, ¿no? Y recuperación de un gran número de patologías y lesiones. La fisioterapia es el tratamiento de lesiones y problemas físicos mediante procesos no invasivos, puesto que todos los medios no recuperativos que se hacen mediante la fisioterapia son métodos de reactivación muscular. Es un proceso largo. Por esto, el fisioterapeuta debe estar, ¿no? Debe tener unos buenos fundamentos y tener virtudes como la concentración, la seguridad y como la responsabilidad, ¿no? Y tal vez es más importante la memoria y la dedicación, ya que en muchas ocasiones la memoria se ve afectada por diferentes aspectos físicos, como el cansancio, el estrés, el estado de ánimo del fisioterapeuta, ¿no? Incluyendo directamente e indirectamente. Los estudiantes de fisioterapia que realizan las prácticas preprofesional en varios centros de rehabilitación física para determinar el mejor tratamiento para una lesión deportiva deben recurrir a la memoria, lo aprendido durante la vida estudiantil o la autoeducación, ¿no? Al no tener experiencia para poder decidirse, ¿no? Por el tratamiento más adecuado, ni tampoco contar con un respaldo tecnológico en el centro que sirva de apoyo, ¿no? Para corroborar que el tratamiento elegido por ellos, ¿no? En base a su conocimiento y memoria, sea el más efectivo. Dispositivos terapéuticos y de ayuda. Un dispositivo terapéutico se define como un instrumento, aparato o máquina que se usa para la prevención o el tratamiento de enfermedades, optimizando de esta manera las funciones motoras del paciente. Los dispositivos de apoyo pueden ayudarle con actividades diarias como bañarse, asearse, vestirse, caminar o de otras formas con la movilidad, escribir o comer. Estos dispositivos pueden ser sencillos como ganchos especiales para ayudarle a abotonar una camisa o más complejos como una silla de ruedas, eléctricas o una computadora que puede controlarse por medio de un interruptor de boca si usted no puede utilizar sus extremidades. La ortesis proporciona apoyo para las articulaciones como los ligamentos, los tendones, los músculos, los huesos dañados. La mayoría de ellas están adaptadas a las necesidades y a la anatomía de un paciente determinado. Las ortesis diseñadas para introducirlas en los zapatos pueden cambiar el peso del paciente a distintas partes del pie para compensar la función perdida. Prevenir una deformidad o lesión, ayudar a soportar el peso o aliviar el dolor y prestar apoyo. Bien, buenas tardes. Ahora yo voy a realizar una pregunta. ¿Cuándo se necesita una ortesis en el tratamiento protésico? Buenas tardes, señorita Bresni.
El objetivo de la rehabilitación es restaurar en las personas su capacidad anterior o al mayor nivel posible de función. Por lo tanto, reemplazar una extremidad perdida o su función con una prótesis debe ser solo parte de un tratamiento integral del paciente amputado. El tratamiento total debe incluir la evaluación, fisioterapia, entrenamiento y en muchos casos órtesis adecuadas. Desafortunadamente, aunque por lo general la importancia de una prótesis para restaurar la función después de una amputación es obvia, la necesidad de una órtesis no es a menudo tan obvia. Sin embargo, puede ayudar al paciente a mejorar el uso de una prótesis tratando condiciones secundarias o ajenas a la amputación causadas por el uso de su prótesis. La enfermedad vascular, por ejemplo, es una causa principal de amputación y a menudo está asociado con diabetes. Como consecuencia de la diabetes, los pacientes pueden desarrollar también una neuropatía, lo cual produce reducción de sensaciones y debilidad muscular. Esta neuropatía no atendida puede limitar a habilidad del paciente en sus funciones. Cuando una persona es amputada de una sola pierna, como consecuencia de la diabetes o una enfermedad vascular, puede que su otra pierna también tenga problemas preexistentes que podrían beneficiarse de un tratamiento ortésico. Buenas tardes, mi nombre es Jessica. Mi pregunta es la siguiente. Actualmente, ¿cuántos tipos de órtesis existen? Buenas tardes, señorita Jessica. Tenemos lo que es las órtesis simples, que se utilizan en el tratamiento para la osteoartritis de la rodilla y los dedos. No permiten enderezar la articulación, pero aportan una estabilización de la articulación y pueden aliviar, así pues ser útiles para las personas inoperables que sufren una osteoartritis importante. Un ejemplo de órtesis simple es la rodillera reforzada o elástica para la rodilla. Las órtesis dinámicas o férulas procedentes de las órtesis utilizando un contexto deportivo, principalmente utilizadas en los casos de osteoartritis de rodilla, tienen por objetivo el enderezamiento de la articulación. Sin embargo, aunque en algunos casos se ha constatado un efecto de disminución del varus, los resultados aún están por confirmar. Las férulas de reposo o inmovilización utilizadas para la rodilla, la muñeca y especialmente la mano permiten poner la articulación en una posición que alivia las tensiones y lucha contra las deformidades. Todo apunta a que aportan un beneficio real, ya que el 40% de los pacientes que utilizan una buena órtesis de la mano la siguen utilizando 5 años después del primer uso. Hemos podido escuchar que ya nos han hablado de los dispositivos terapéuticos y de ayuda, pero yo quisiera saber, ¿en qué nos ayudan los dispositivos auxiliares para la deambulación? Mucho gusto, Alexandra. Y respondiendo a tu pregunta, existen técnicas de apoyo para la marcha. Son el tipo de ayuda para la deambulación más habitual y valiosa. Así pues, los bastones, muletas y andadores facilitan un nuevo soporte hasta el suelo, lo que conlleva que prevengan la aparición de nuevas patologías, igualan el peso en ambulados y sobre todo mejoran la autonomía para los pacientes con problemas de movilidad, las cuales deben de agrupar unas características mínimas para su uso. Los objetivos del uso de estas ayudas para los pacientes son aumentar la base de la posición de apoyo, mejorando a su estabilidad, mejorar la forma física, aportando seguridad al paciente a la hora de caminar y reducir o igualar el peso de un miembro a otro. Muy bien, ahora empecemos a hablar sobre los bastones. Los bastones, su uso es adecuado para pacientes con daños unilaterales, reduce la carga en las articulaciones y aumenta el equilibrio. Deben ser anatómicos, se tienen que adaptar a cada paciente desde la cadera al suelo, cogiéndolo con la mano que más fuerza tenga. Son de apoyo manual y solo se ha de descargar el 25% del peso sobre ellos para que resulten seguros. Existen distintos tipos de bastones, las que hay rectos y también con bases más anchas llamadas trípodes. Estas generan más estabilidad, pero que pueden ocasionar también más tropiezos. Las muletas existen varios tipos de muletas. Estas muletas son las de Lockstrand
o muleta de antebrazo, también llamada bastón inglés, y la muleta de plataforma, axilar o canadiense. Las primeras tienen un mango anatómico con una parte superior para apoyar el codo y una asa. Suelen usarse en pacientes que no tienen resistencia en una o ambas de las extremidades inferiores. Las segundas están indicadas para pacientes con problemas en los hombros y que tienen mal equilibrio. Hay varias maneras de desarrollar la marcha con muletas, en 4 puntos, en 4 puntos de apoyo, en 3 y en 2. Si solo se usara una muleta, la deambulación sería igual al bastón. En el andador, aquí nos permite que el paciente tenga más apoyo y estabilidad. Su uso está indicado en ancianos para mejorar su autonomía, para los pacientes con debilidad muscular y problemas cardiorrespiratorios, o para niños con prótesis y otros dispositivos externos al cuerpo que les ayuden a empezar o a corregir la deambulación. Las únicas dificultades que habrá serían en espacios muy reducidos y que también en lugares donde hubiera saltos, peldaños o en superficies muy irregulares. Existen dos tipos de andadores, con ruedas que mejoran el traslado pero con menos seguros, o sin ellas, que pueden ser estacionados con una forma rígida y recíprocos que se plieguen. En conclusión, diría que el uso de estas ayudas técnicas para la marcha tienen que ser supervisado por un fisioterapeuta, debe realizarse siempre de manera escalonada y estar pendiente del paciente por si sufre algún mareo o malestar. Todas estas ayudas son perjudiciales cuando su uso no sea aconsejado bajo la prescripción médica. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Sofía Nizamana Cleto y tengo otra pregunta. En el caso de que yo tenga un paciente con una lesión en los miembros inferiores, ¿cómo nosotros como pacientes podríamos adaptar los diferentes dispositivos de deambulación? Buenas tardes, señorita Claudia. Bueno, ustedes como pacientes podrán adaptar los diferentes dispositivos de la mejor manera. Por ejemplo, para adaptar las muletas. Si bien sabemos, los pacientes deben usar un tipo de zapato que utilizan habitualmente. Permanecer rectos y mirar hacia el frente con los hombros relajados para que la adaptación sea correcta. El extremo de cada muleta debe colocarse a unos 5 centímetros desde el costado del zapato y a unos 15 centímetros delante de la punta, y el largo de la muleta debe ajustarse para que su parte superior esté alrededor de 2 o 3 dedos de ancho, cerca de 5 centímetros por debajo de la axila. La empuñadura debe ajustarse de modo que el codo esté doblado a unos 20 o 30 grados. Para la adaptación de los bastones, algo que debemos saber es que el bastón es una de las herramientas técnicas más utilizadas para ayudar a caminar. Su objetivo es proporcionar estabilidad al paciente, así como también una pequeña descarga de una de sus extremidades, lo cual da seguridad y facilita que el paciente camine de manera más autónoma. Es importante adaptar la altura del bastón. Para ello es necesario que la empuñadura quede a unos 5 centímetros por debajo de la cintura. Asimismo, el codo del paciente debe estar ligeramente inclinado a unos 45 grados cuando se aplica la fuerza máxima, al igual que debe tener un taco de goma para garantizar una buena estabilidad y seguridad al apoyar el bastón al suelo. Para la adaptación del andador, el andador lo utilizan personas mayormente con problemas de movilidad, lo cual necesitan una base de apoyo superior a la que ofrece el bastón. Por lo tanto, es primordial que la altura se regule de tal manera que las manos realicen el apoyo aproximadamente a la altura de la cadera. Mientras se anda, debe mantenerse el codo mínimamente flexionado entre unos 20 y 30 grados para ayudar a mejorar la alineación corporal. Es impredecible que el paciente tenga un buen tono muscular e igualdad motora en ambos miembros superiores. Asimismo, se debe valorar el equilibrio y la fuerza del paciente en las extremidades tanto inferiores como superiores. Buenas tardes, mi nombre es Milagros del Pilar Gálvez Chira y mi pregunta es la siguiente. En el caso de las sillas de ruedas, si bien sabemos que nos ayudan a movilizar a una persona que no puede caminar, pero ¿cuál sería su ventaja y desventaja?
Buenas tardes, señorita Milagros. El uso de silla de ruedas proporciona movilidad a los pacientes que no pueden caminar, como bien es cierto. Algunos modelos están diseñados para ser autopropulsados o manuales y brindar estabilidad para trasladarse sobre un terreno irregular y subir y bajar los bordillos de la acera. Otros modelos están diseñados para ser empujados por un asiento y proporcionan menos estabilidad y velocidad. Las sillas de ruedas están disponibles con diferentes características para los pacientes atléticos con deterioro de los miembros inferiores, pero una buena fuerza para las partes de los miembros superior del cuerpo. Se cuenta con una silla de ruedas para ser adecuado para los pacientes hemipléjicos con buena coordinación. Si los pacientes tienen escasa o alguna función del brazo, se indica una silla de rueda motorizada. Las sillas de ruedas para tetrapléjicos pueden tener controles que se manejan con la barbilla o la boca o aspirar y soplar. En algunas ventajas tenemos como es que hay algunas sillas que son muy baratas, son geniales para los usos temporales, pueden mantener la fuerza del cuerpo superior y la durabilidad, ya que podrán requerir habilidad en esta parte del cuerpo. Los modelos más comunes son livianos y fáciles de transportar, requieren menos mantenimiento. Una de las ventajas es que dependiendo de su condición, usted tal vez requerirá de un ayudante para que lo mueva si usted utiliza una silla manual. Bien, ahora yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es el proceso de rehabilitación al uso de la prótesis? Bien, respondiendo a tu pregunta, las prótesis son partes artificiales del cuerpo con mayor frecuencia diseñadas para reemplazar los miembros inferiores o superiores después de la amputación. Las innovaciones técnicas han mejorado considerablemente en la comodidad y la funcionalidad de las prótesis. Muchas prótesis pueden ser modificarse en cuanto a lo estético para parecer naturales. Es importante consultar a un especialista en prótesis para que participe temprano en ayudar a los pacientes a comprender las muchas opciones en el diseño de prótesis, que debe satisfacer las necesidades y los requisitos de seguridad de los pacientes. Muchos pacientes pueden recuperar una función considerable. La fisioterapia debe comenzar incluso antes de adaptar la prótesis. La terapia debe continuar hasta que los pacientes puedan funcionar con el nuevo miembro. Algunos parecen incapaces de tolerar una prótesis o complementar la rehabilitación física necesaria para utilizarse correctamente. ¿Cuál es la intervención de la tecnología en el área clínica en los dispositivos terapéuticos? Las secuelas de las enfermedades crónicas y el reposo prolongado en la cama de los pacientes hospitalizados conllevan un deterioro en la calidad de vida, el desacondecimiento físico, secuelas neurológicas, adicionalmente mayor carga para los cuidadores, el sistema de salud y la sociedad en general. El propósito de la intervención fisioterapéutica es un factor determinante en el tratamiento integral de estas secuelas. La movilización temprana y la aplicación de un ejercicio terapéutico disminuyen las complicaciones neurológicas y musculoesqueléticas que optimizan la oxigenación y mejoran la función para el incremento de la capacidad aeróbica, la fuerza y la resistencia. La tecnología ha sido una pieza fundamental para el desarrollo de estrategias de intervención en el área clínica. La ingeniería biomédica ha permitido articular estas áreas en bienestar de la comunidad. Como ya sabemos, un dispositivo terapéutico se define como un instrumento, aparato o máquina que se usa para la prevención o el tratamiento de enfermedades, optimizando de esta manera las funciones motoras del paciente. La Organización Mundial de la Salud y sus Estados de miembros así lo han reconocido en varias resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, que resaltan la importancia de las tecnologías sanitarias y en particular de los dispositivos médicos para prevenir, diagnosticar y tratar dolencias, enfermedades y discapacidades y mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes. La implementación de la tecnología basada en la rehabilitación ha aportado el diseño de herramientas terapéuticas que facilitan y promueven un mejor proceso terapéutico para los pacientes. Existen diferentes estrategias y tecnologías para la rehabilitación reportadas en la literatura. Este equipo es utilizado para realizar el movimiento de miembros superiores e inferiores de forma pasiva mediante el empleo de un motor,
con asistencia del mismo o de manera activa. Otro ejemplo es el Nerebot. Este es un dispositivo robótico que puede ser usado fácilmente en la fase aguda de un infarto cerebral, gracias a su portabilidad y su uso al lado de la cama hospitalaria. El dispositivo se basa en el accionamiento de cables y transmisión directa. Se utilizan cables de nylon accionados para sostener y mover el antebrazo del paciente, que se sujeta a una férula rígida. También dispositivos como el Dynamic o el Young Acting Systems, que son utilizados para mantener el rango de movimiento y disminuir las contracturas en articulaciones como la rodilla, el codo. El tiempo de uso depende de la tolerancia del paciente y los autores refieren que siempre deben ser combinados con fisioterapia convencional. A nivel nacional se encuentra el aparato transportable en fisioterapia asistida para los sujetos expuestos a reposo prolongado, el cual es un equipo que ayuda a los fisioterapeutas en el movimiento de la parte inferior de los pacientes hacia los diferentes planos como flexión, aducción, rotación, que se hacen parte de un protocolo de movilidad temprana. En el ámbito hospitalario pueden encontrarse dificultad para el empleo de recursos tecnológicos en la rehabilitación de los pacientes asociados a espacios físicos limitados, limitación en la adecuación de los equipos y la inseguridad en el uso de las herramientas terapéuticas. La creación de un dispositivo terapéutico basado en la tecnología biomédica que facilite la adecuación portátil, adaptable y segura en diferentes espacios intrahospitalarios, permiten trabajar y prevenir y disminuir las secuelas asociadas al desacondicionamiento físico. El objetivo de este estudio fue diseñar un dispositivo terapéutico con su respectiva guía de manejo para la rehabilitación física integral que se adapte tanto a las condiciones de infraestructura hospitalaria como la situación clínica del paciente hospitalizado, cuyo estado se encuentre deteriorado por una condición de salud y las consecuencias de una hospitalización prolongada. A su vez, este dispositivo busca promover la realización de actividades terapéuticas encaminadas a prevenir y mejorar la capacidad aeróbica, la movilidad, la fuerza muscular y en general a evitar el deterioro físico y promover el acondicionamiento físico del individuo. Finalizando con este panel foro, agradezco a las personas oyentes y a las personas que preguntaron por haber estado aquí en esta plataforma virtual y participar de manera empática, esperando que los argumentos de cada moderador haya sido de su agrado y aclarado totalmente todas sus dudas. Muchas gracias.